Eh, bien. Bueno, mi nombre es Andrea Albino, soy terapista ocupacional de Argentina. Presido en este momento la Asociación Argentina de Terapia Ocupacional, y para hacer una presentación breve del recorrido y los espacios de formación, pensamos con Marisú esto, ¿no? Presentarnos nosotras para contarles brevemente por dónde venimos y por qué estamos pensando, o por qué nos convocan también para trabajar sobre estos temas. En la clínica de terapia ocupacional vengo trabajando con niños desde que me recibí en la licenciatura, y nada, me recibí en la Universidad de Buenos Aires. Soy docente en la Universidad de Buenos Aires y en la UNSAM en materias que tienen que ver con la producción de conocimiento, con metodología de la investigación, y en la clínica con niños coordino un equipo interdisciplinario desde mi... Nada, trabajo con niños desde que me recibí porque es como el área que más me interesa. Eh, Siempre digo cuando cuento por qué me dedico a niños, y es que aprendí que podía trabajar más con la habilitación de las personas a con la rehabilitación, ¿no? Pensando en los duelos de los adultos cuando pierden funciones o tienen dificultades. Siempre me parece que sostener y acompañar a las familias cuando hay pequeños con algunas dificultades o dificultades familiares que atraviesan, o sea, que los atraviesan y que eso repercute en los niños, me parece como eh, mejor acompañar y como de más oportunidad siempre, y no, como de poder acompañar esos procesos más que los procesos de duelos donde se me presentan más dificultades. Así que desde ahí voy trabajando, me voy formando en niños y voy pensando esto, ¿no? Como con estas posiciones de poder hablar de infancias y ver cómo acompañarlos. Marisú. Gracias, André, por la palabra. Bueno, les doy también la bienvenida a todos y a todas las que se están sumando a este encuentro. Mi nombre es Marisú Pedernera, como dice ahí abajito en nuestros títulos. Yo también soy terapeuta ocupacional, recibida, egresada de la licenciatura aquí en Paraguay, de la primera promoción, como nos comentaba Cindy hace un ratito. Y bueno, luego digamos, la vida me fue llevando a diferentes lugares para ciertas especializaciones, trabajos en campo. Esto se dio en Estados Unidos y posteriormente también en Uruguay con ciertos diplomados y demás. Pero más allá de todos los títulos o de ciertas cuestiones más formales, yo realmente me considero una apasionada por las infancias. Creo que realmente, como decía André, las oportunidades son infinitas y sobre todo lo que más me motiva y de alguna manera lo que más me apasiona tiene que ver con el aprendizaje bidireccional que se da cuando trabajamos con infancias y adolescencias. Creo que yo soy la que más aprende y más también se va desarrollando en este proceso. Celebro cada uno de los pequeños y grandes logros que se dan con los niños, niñas y adolescentes, y ni qué decir con sus familias. Entonces hay como una suerte de aprendizaje de ambas partes también, con los niños y también por supuesto yo como persona y profesional. Entonces eso es lo que me tiene trabajando en esta área. Y bueno, muy contenta de participar de este espacio, también muy agradecida con la invitación y sobre todo, como lo hablábamos con Andrea, celebrando este tipo de iniciativas que son tan necesarias en nuestra región para cada vez más apropiarnos de la terapia ocupacional latinoamericana que tiene lo suyo para seguir creciendo, seguir construyendo. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos. Y bueno, capaz que podamos ir empezando con el conversatorio, que sí nos gustaría aclarar que quisiéramos que sea así, un diálogo, un conversatorio, un ida y vuelta. André y yo no somos tanto de dar charlas magistrales, así disertaciones, sino más bien nos gustaría poder conversar. Sabemos que hay ciertas normas, digamos, ciertas pautas de participación, pero sí el chat está habilitado en todo momento. Entiendo, ¿verdad? Ya Tatiana y Cintia Sí, me así es. corregirán. Sí, genial. Entonces el chat pueden utilizarlo para ir haciendo comentarios, preguntas y luego al final tenemos un tiempo específico para preguntas también u otras intervenciones que quieran hacer. Sí, contarles Entonces,
Marisú, un poquito que nos contactamos cuando supimos que íbamos a participar del encuentro juntas, nos contactamos como para pensar y ver cómo nos complementamos para lo que era lo que íbamos a transmitir cada una, y pensábamos para complementarnos y no superponernos en temas. Y finalmente, así como estamos diciendo, que decía Marisú recién, que queríamos que esto sea más un conversatorio y no una exposición magistral de nosotras, sino que podamos intercambiar sobre saberes y de todos, ¿no? Todos tienen algún recorrido ya en la carrera y van teniendo como experiencias que podemos compartir, y contarles esto, ¿no? Que finalmente construimos este conversatorio o nuestra propuesta entre las dos, y hacemos una propuesta conjunta a partir de lo que fuimos conversando y los puntos de coincidencia que hemos encontrado en estas charlas de estos días previos. Así que, bueno, contarles eso, ¿no? Que la propuesta es que así como nosotros construimos esta propuesta de tema y de conversatorio, esperamos también que sea una construcción conjunta con todas y todos. Así es, todos tenemos algo que aportar, que es lo importante. Exacto. Andrés, si querés proyecto o si tenés vos ya abierta la presentación, como quieras. Si lo tenés abierto y lo querés proyectar, si te sentís más cómoda proyectando, también está bien. Sí. A ver, voy a pasar aquí. Ahí me pueden confirmar si se ve. Sí, ahí se está viendo, ¿eh? Sí, se está viendo. Bien. Dale, buenísimo. Bárbaro. Bueno, vamos a mostrarles un pequeño videito primero, como para iniciar este espacio. Y después retomamos. Dale, a ver, voy a poner aquí que ya lo tengo abierto. ¿Ahí se ve la pantalla del video? Sí. Sí. Ok. Me avisan porfa si tiene sonido. Sí, tiene sonido.
Ahí. Bueno, ¿qué tal el video? ¿Pudieron? Creo que está sonando de vuelta. Cuentos de Isis. Uy, perdón, un segundito. Voy a parar esto y ya volvemos a proyectar. Bueno, mientras Marisú está en los temas técnicos, compartan de dónde nos están viendo el día de hoy. Un segundito, perdón. Ya voy solucionando esto. Ahí estamos. Ahora sí se había quedado abierto el video y se compartía el sonido. Ya lo voy a convertir de vuelta. Así hacemos un ejercicio juntos que queremos proponerle con André. Pueden responder al chat si es que quizás en este momento no se animan todavía a hacer alguna intervención a viva voz. El chat, como habíamos dicho, está disponible para comentarios que quieran hacer sobre percepciones de este video que pudieron notar justamente a través del zoom que íbamos haciendo a lo largo de estos minutos del video. ¿Qué pensamientos tienen al respecto? ¿Hipótesis? André nos comparte que para pensar sobre las miradas. Bien. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera contarnos qué pensó o qué entendió por lo que acaba de ver en el video? Yo pensé en construcción. Construcción, Tati. Sí, diversificación, construcción, crear. Ahí dice Laurentina que se le vino a la cabeza el juego y la imaginación. Verónica, diferentes miradas y distintos sonidos sensoriales. Juan Marcelo, pertenecemos todos a una misma casa común, nuestro planeta. Buenísimo el análisis de actividad, ya como lo que los TO somos tan TO que de todo analizamos. La actividad, perfecto. Diversidad, dice Melissa. Sí, para mí también esa diversidad en la cual todas las infancias que van atravesando tienen un punto de común que es la infancia, pero cómo van viviendo y se van desarrollando en sus distintos contextos. Imaginación, dice alguien más. Uh-huh. Bien. Exacto, creo que Cindy, acá en Paraguay te decimos Cindy, Cintia, pero yo te puedo decir Cindy. Bueno, usa una palabra muy importante que tiene que ver con contexto. Si volvemos a recordar el
el video veíamos que al inicio la percepción visual que teníamos de la determinada imagen nos hacía pensar que era un objeto específico, la cresta de un gallo, luego sí veíamos que era el gallo completo, posteriormente veíamos a los niños que estaban mirando a través de la ventana cómo el gallo estaba cantando en la granja, y así vimos cada vez más detalles, por supuesto diversos y diferentes entre sí. Por eso es importante esto también que nos trae Cindy de la palabra contexto, que fundamental resulta, chicos y chicas, que podamos desde el inicio de toda nuestra vida profesional y personal en general también, poder considerar el contexto en relación a lo que está sucediendo. Muchas veces queremos llegar a ciertas definiciones o conclusiones en base a ciertos análisis, digamos, muy minuciosos, pero si ese análisis minucioso no se enlaza o no se relaciona con un contexto determinado, obviamente no va a estar completo. Todas las personas nos desarrollamos y realizamos nuestra vida, nuestro desempeño ocupacional en situación de un contexto determinado. Entonces, qué importante es también considerar eso como central al momento de trabajar con personas. Sí, y además tener en cuenta esto, ¿no? Vieron, así como decía Marisol recién, que depende de lo que íbamos mirando, se iba transformando ese contexto, el objeto donde estábamos haciendo foco, ¿no? Y también ese contexto permite que podamos hacer foco en lo que es central para la familia y estos niños con los que estamos interviniendo, con los que estamos compartiendo, con los que estamos trabajando, ¿no? Esto nos permite como pensar en dónde hacemos foco, y que depende de dónde ponemos el foco nosotros, ahí se transforma el problema y la perspectiva que tenemos de los problemas y de las situaciones en las cuales vamos a intervenir o vamos a acompañar. A mí me gusta pensar más los acompañamientos que las intervenciones, ¿no? Porque parece que cuando intervenimos estamos hablando de un posicionamiento diferente, no estamos caminando, transitando juntos con las familias y con esos niños y ver las diferentes situaciones que nos van proponiendo la realidad y los contextos particulares de cada uno, ¿no? Me parece mejor siempre como los procesos de acompañar los procesos y transitar esos procesos. Así mismo, como puse ahí un poquito en el chat, la idea es quizás romper con ciertas ideas más jerárquicas de el experto, que obviamente nadie va a debatir toda nuestra experiencia, todos nuestros años de estudio, de trabajo. Por supuesto que vamos a tener siempre la sabiduría en algo técnico o académico, pero también reconocer la otra sabiduría, esa sabiduría del niño, esa sabiduría de su familia, la sabiduría de la comunidad, que es igual de importante que nuestra sabiduría técnica. Entonces, un poco la propuesta ya desde el inicio es romper con una suerte de el experto y luego el que recibe o el paciente. A mí me pone muy nerviosa hablar de pacientes. La verdad que es algo que no uso en mi vocabulario, la gente que me conoce lo sabe, y bueno, sé que es algo que está arraigado en el sistema de salud en nuestro país, y me supongo que en la región también, pero qué interesante sería empezar a generar una nueva ola, una nueva camada de personas y de profesionales que usemos otras terminologías, porque realmente la forma en la que hablamos representa cómo pensamos y cómo vivimos también esa experiencia. Entonces el lenguaje construye realidades, eso es muy cierto, y que empecemos a hablar desde otro lugar va a hacer que empecemos a acompañarnos desde un lugar distinto también. Gracias, André, por traer eso tan importante. Sí, te cuento que en los últimos meses vengo tratando de incluir en el equipo que coordino la palabra encuentro más que la palabra sesión, porque todo parece ser, todos son sesiones, y nada, es como pasar de esto, ¿no? De la sesión en la que se espera determinadas cosas a un encuentro con los otros, a un encuentro con el niño, que permita establecer otro diálogo y otra posibilidad de acción y de renovación, de modificación, de cambios y de vivencias, ¿no? entre todos. Parece sencillo, digo, hasta la forma de vestirnos cuando nos encontramos trabajando con los niños hace a que las distancias se generen, ¿no? Es
central, y que nos sigan como incluyendo dentro de los modelos médicos o mirándonos, ¿no? En situación de salud, pero en situación de una jerarquía médica o en otro sentido. Están como los dos sentidos, el del médico y nos dicen doctoras, doctores, o nos dicen maestras, señorita, como a los maestros en las escuelas, ¿no? Entonces, mostrar que es otra cosa, que estamos en otra situación y que estamos en otro proceso, y también poder valorizar esto, ¿no? Las voces de las familias de ellos, de los niños y de las familias también. Y entender que es un trabajo y un proceso de persona a persona. Aquí en Paraguay por lo menos usamos mucho, las familias usan la palabra licenciada, licenciado, y cada vez que me dicen licen, yo le digo, te pido por favor que me llames por mi nombre, solamente Marisú. Eso es más que suficiente porque somos finalmente una persona acompañando a la otra y viceversa, porque ellos también me acompañan y también me enseñan, y es un proceso bidireccional, como decía. Así que espero que de a poco esto vaya gestándose ya desde el inicio para que efectivamente podamos incorporar estos procesos más de acompañamiento y no tanto de sesión o de terapia, como decía Andrea. ¿Seguimos, Andrés? Sí. Bueno, esto era una pregunta para ir construyendo entre todos. ¿Qué entendemos por infancias? ¿Por qué piensan que traemos infancias? No estamos hablando tanto de niños y adolescentes, sino traemos la palabra infancias, este concepto. ¿Por qué creen o qué entienden, qué entendemos? ¿No? La idea era poder ir construyendo esto entre todos. Si quieren pueden usar el chat, ya que entiendo un poco más cómodo y rápido también. Y bueno, les invitamos a traer ideas, conceptos básicos, no hace falta que los saquen de la Real Academia Española o que sea un concepto, digamos así, muy de libro, sino simplemente lo que cada uno, cada una comprende, entiende, piensa, cree sobre infancias. Nos gustaría mucho conocer qué está presente en sus mentes y en sus corazones cuando hablamos de infancias. Así que les leemos. Mira, qué buena la pregunta de Daniela. Tendremos que hablar de acompañamiento ocupacional en lugar de terapia ocupacional. Qué revolucionaria tu pregunta, Daniela. Buenísimo. Yo creo que quizás en algún momento, no sé, entiendo, el título de terapia ocupacional viene de alguna manera ya hace mucho tiempo y basado en unos modelos quizás más clínicos, pero me gusta tu pregunta porque creo que nos lleva a pensarnos como profesionales. Muy interesante. ¿Alguien más que quiera comentarnos ideas, percepciones, constructos que tiene sobre qué entendemos por infancias? Todos fuimos niños y niñas alguna vez, así que traten de pensar en eso, de recordar. Melissa dice todo el proceso de conocimiento hacia el mundo exterior e interior, así como formación, entendimiento de conceptos. Ok, súper. Gracias, Melissa. Para mí la infancia es imaginación, es el juego, es el desarrollo y el crecimiento que va teniendo un niño. Entonces, dentro de lo que sería su etapa del ciclo vital. Gracias, Cindy. Crecimiento, desarrollo, proceso, exploración, juego. Dice también aquí usuario, que no sabemos quién es, pero hola usuario, es el proceso madurativo y cronológico, dice. Infancia es como esas primeras etapas de la vida en constante desarrollo y crecimiento del entorno. Es el momento de mayor desarrollo, no solo motor, sino también en el desarrollo de la personalidad, claro, emocional, cognitiva, junto con su familia, en la escuela y con sus amistades, siempre en relación con otros. Buenísimo, Martina, que traigas esto de que el crecimiento y el desarrollo no es individual, sino es colectivo también. Iris nos comenta que la infancia es una etapa de la vida llena de experiencias que determina el resto de la vida, nuestra vida.
Juan Marcelo dice, es una etapa donde hay mucha dependencia de los padres o encargados, una relación muy, muy fuerte, por supuesto. Sí. Verónica habla de que la infancia es la forma de crecer día a día mediante el juego y aprendizaje según su edad y con otras personas. Y dice Daniela de vuelta, en este último tiempo pienso mucho en cómo el juego en los niños y niñas con discapacidad es mayormente terapéutico. Gracias. Seguimos recibiendo comentarios. A ver, Diana dice, es una etapa donde los niños enseñan a los adultos. Genial, gracias Diana. André, si querés sumar algo. Y pensar que, primero preguntarle a Daniela por qué lo está pensando como el juego como mayormente terapéutico, si es algo, si es como lo está cuestionando, si lo está teniendo en cuenta considerándolo que el juego en sí mismo es terapéutico, o si los niños y niñas con discapacidad se encuentran en un juego más terapéutico. No, preguntarle eso a Dani mientras lo va respondiendo. Y lo otro, pensar que hablamos de infancias en plural por la diversidad que implica, ¿no? Estas características, no tanto las diversidades socioculturales e históricas, son construcciones, infancias, niños, niñas, adolescentes, son conceptos y construcciones socioculturales que se van dando y que van tomando diferentes formas diversas según el contexto en el que se encuentran. Y por eso la estamos nombrando en plural, para referirnos a eso, ¿no? A que no son iguales, que cuando hablamos de infancias nos vamos a encontrar con niños, niñas y adolescentes muy diferentes, con muchas características diferentes, que hacen a lo particular de cada uno con el que nos encontramos. Y ahí, bueno, se ponen en juego eso, el contexto, la historia, esto que hayan traído, ¿no? Como el desarrollo es colectivo, el aprendizaje es con otro, trae eso, ¿no? Todo lo que implica pensarlos. Exacto, y a ver, no lo decimos nosotras nomás ahora, sino que si vamos a las bases neurocientíficas de esto, sabemos, por ejemplo, todo lo que implica la plasticidad neuronal. Obviamente esa gran ventana que está muy abierta y muy predispuesta a absorber literalmente como una esponja todo aquello que suceda o que deje de suceder también en los primeros años de vida. Como alguien decía, va marcando lo que va a suceder más adelante. Entonces, qué importante es entender la infancia también desde un sentido neurocientífico para aprovechar y realmente llevar adelante situaciones, obviamente en relación al contexto, que promuevan un adecuado aprendizaje y desarrollo de todos los niños y niñas. Aquí Daniela, bueno, un poco la pregunta que le hacía a André, dice, lo cuestiono a veces que no es tanto un juego espontáneo, en el sentido que a veces las infancias asisten a demasiadas terapias. Bueno, ahí André y yo somos unas grandes reveladoras de esta realidad muy difícil en nuestra región. Por lo menos en Paraguay pasa que un niño puede tener 8 terapias a la semana, 5 terapeutas, o sea, basta. Realmente deja de ser niño y pasa a ser como una persona que tiene que estar cumpliendo objetivos y una mochila muy cargada de exigencia todo el tiempo, que realmente genera mucho estrés tanto en ese niño como en la familia. Así que celebro, Daniela, que te cuestiones eso porque muchas veces depende de nosotros también, los terapeutas, cómo vamos planteando estos procesos. Tal cual. Bueno, como un poco nuestro tema tiene que ver también con familias, quisiéramos pasar a la siguiente pregunta relacionada a, según ustedes, la experiencia que ya van teniendo. Como dijimos, todos y todas tenemos algo que aportar sin importar el nivel académico en el cual estemos en este momento. Y nos gustaría conocer, según su experiencia, su percepción, qué implica el trabajo con las familias, el trabajo colaborativo. Y les invito a hacer énfasis en esa palabra, colaboración, trabajo conjunto,
en un estado horizontal y no vertical, donde está el terapeuta y la familia por debajo o al revés, sino en un proceso horizontal donde trabajamos juntos buscando objetivos determinados, tanto para el niño, la niña, el adolescente o para la familia. Entonces nos gustaría escucharles o leerles, mejor dicho, qué piensan sobre lo que implica o lo que significa trabajar en colaboración con las familias. ¿Alguna idea, experiencia que hayan tenido o que piensan, verdad? ¿Qué creencias tenemos que quizás no todos hayan tenido ya la experiencia de trabajar con familias, pero bueno, qué idea tengo al respecto? ¿Qué preconcepto está presente en relación a eso? Tal vez puedo, perdón, hola. Tal vez puedo Hola, aportar Lauren. algo más desde lo vivencial, siendo la familia, a ver, que voy más arriba si las puedo ver. Y bueno, ahora que ya transité la carrera de TO, en mi familia por lo menos pasó que mi hermano de muy grande le hacen diagnóstico de TEA, en aquel momento Asperger, y no se trabajó con la familia. Entonces pasaba esto de que toda la terapia que se le ponía a él, con 10 años, transitando un quinto, sexto grado en una escuela muy exigente, y nunca se le dio herramientas a nuestros padres para... mi familia es una familia muy conservadora, de padres grandes, sinceramente, y nunca se le dio herramientas para qué pasaba, qué significaba este diagnóstico de Asperger, qué significaba para la vida de mi hermano, y lo único que tal vez veía mi familia era la dificultad en el colegio, que era por lo que había, es lo más como muy común, ¿no? Por lo que había llegado al diagnóstico, y nunca se le dio esa herramienta a mi familia de cómo poder, no es ayudar la palabra, pero colaborar o facilitar ciertas experiencias para él, y tampoco se le dio a la escuela, tomándolo como el entorno. Entonces era la vivencia de él con sus dificultades, transitando por un entorno que no acompañaba y una familia que no tenía las herramientas para tampoco acompañar esa vivencia. O bueno, yo tengo muchos hermanos, nosotros tampoco sabíamos. Al ser hermanos, viste, no veíamos ninguna diferencia, tal vez lo veían mis padres en su desempeño en el colegio, esas cosas. Pude aportar desde lo que vi como la falta de, el trabajo con la familia. Bien, Muchas gracias. gracias, Laurentina. Andrés, sí, adelante. Sí, si querés comentar algo. Sí, nada, ahí pensaba esto, ¿no? Veníamos pensando con Marisú y conversando en estos días eso, cómo el trabajo con las familias, el acompañar y el trabajo colaborativo y este diálogo que pensamos y que se tiene que dar con el otro para que podamos avanzar en conjunto y encontrar problemáticas, y esto de, bueno, esto que vos decís, no le dieron herramientas porque digo, es como la posibilidad de escuchar para poder trabajar en conjunto y planificar en conjunto ese proceso de herramientas para el desempeño, ¿no? Para el desarrollo, para que todos puedan acompañar el proceso, ¿no? Y no que quede él solo o el niño solo con la carga. Y ahí es donde, ahí va, donde decíamos con esto del video, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco? ¿No? Ver dónde está el problema, dónde ponemos el problema, si el problema está en el niño o el problema está en el entorno o el problema está es cómo vamos a nosotros intervenir y trabajar en eso. Si nos quedamos con el niño como la situación problemática y con esta situación de patologizar de alguna manera y ponerle un nombre y una etiqueta biológica a esto, no, o al problema, vamos a tener una determinada atención donde nos vamos a dedicar al niño, y ahí es donde el niño empieza a circular por 20.000 lugares diferentes,
y no hay un acompañamiento, porque además pasa esto, ¿no? Pasan por cada una de las terapias, por cada uno de los profesionales, con esa individualidad, con el discurso de cada uno y con el proceso que va desarrollando cada uno sin complementarse, sin escuchar, ¿no? Sin ver el entorno y pensar en el entorno. Ahí depende de dónde nos vamos a situar y cómo vamos a mirar al niño y la familia, es cómo vamos a poder pensar el problema y pensar esto, ¿no? Los procesos tanto de salud, enfermedad, cuidado, atención, cómo se ponen en juego en función de dónde hacemos el foco nosotros. Agustina. Exacto. Perdón, Así Marisol. mismo, sí, tranquila. Y también quería traer en relación a esto que tiene mucho que ver con lo que pensamos a largo plazo. Es decir, los niños, los adolescentes, ojalá no estén toda la vida yendo de sesión a sesión, de consultorio a consultorio, porque eso sería de verdad una institucionalización de las infancias y estarían prácticamente pasando más tiempo en estos lugares, en los consultorios, en las clínicas, en los centros terapéuticos, que están buenos, ¿eh? No quiero que se entienda que nosotros estamos criticando eso, porque en sí, digamos, en Génesis son lugares muy buenos. El tema está cómo aprovechamos estos espacios terapéuticos y, como decimos con Andrés, dónde ponemos el acento, dónde ponemos el foco. Si pensamos a largo plazo, obviamente lo más natural, lo más sostenible, tiene que ver con generar, digamos, competencia, generar de alguna manera confianza en ese entorno natural del niño, que es el que le va a acompañar a lo largo de su vida hasta que sea adolescente, adulto, etc. Entonces es ahí donde debemos echar raíces, digamos, es ese entorno el cual debemos dar herramientas, como decía Laurentina, que bueno, en su caso fue lo contrario, ¿verdad? Lastimosamente, pero sí es importante también entender a partir de esto que ella nos comparte, seguir aprendiendo, porque es a ese entorno al cual debemos nosotros dar estrategias, herramientas, acompañamiento, porque es el único que se sostiene a lo largo del tiempo. Nosotros hoy estamos, mañana no, hoy está tal terapeuta, mañana no sabemos. Entonces, qué importante es, y me viene a mí a la mente una frase que me gusta mucho que dice, cuando una flor no florece, se cambia el entorno, no la flor. Es decir, la flor puede ser de determinado color, determinado tamaño, puede oler distinto, y ahí también está la diversidad humana, pero qué importante es que sea el entorno, y aquí entra más que nunca de vuelta el concepto de discapacidad, que ya bien lo plantea la OMS, como que está puesta en el entorno, nunca en la persona. Entonces yo siempre me pregunto, ¿por qué clínicamente, médicamente, los terapeutas y otras especialidades, por supuesto, también de la salud, hacemos tanto énfasis en el déficit de la persona, siendo que en realidad el problema está muchas veces en el entorno, que es inaccesible, que no cuenta con los servicios, que no cuenta con los procesos necesarios? Entonces creo que es muy importante también pensar hoy dónde ponemos el acento, en la persona con alguna limitación, con alguna discapacidad, o en el entorno, que es el que va a acompañarlo a lo largo de su vida y es donde básicamente la persona tiene las oportunidades de crecer, de desarrollarse, de aprender integralmente. Entonces creo que es muy importante que vayamos ampliando la mirada de alguna manera en ese sentido. Sí, Agustina quería decir algo. Hola, buenas tardes. No, yo quería decir que a mí lo que me viene a la cabeza con esto de pensar en trabajo colaborativo con familias es esto de respeto. A mí me viene la palabra como respeto por esa familia, esa dinámica, ¿no? Como tratar de justamente ir a lo horizontal que estábamos hablando recién. Esto es decir, sí, yo tengo toda una teoría atrás que me permite estar donde estoy y un ejercicio profesional que me lo permite, pero si yo no me pongo en horizontal con esa familia para entender justamente lo que es esa dinámica, capaz que me estoy privando de ver justamente dónde está este conflicto por lo cual estamos ahí, ¿no? Yo creo que dar ese espacio justamente de escucha es lo primero que se me viene cuando pienso en colaborativo, ¿no? Yo no llevar justamente verticalizar una intervención, que no sea una intervención, sino como, a veces es esto, generar como el espacio mismo dentro de la familia, y me parece que es súper clave para esto. Sí, ahí algo lo trae Adeline también,
en cuanto primero tratar de crear un vínculo casi familiar con el paciente familia para permitir la confianza de la familia y crear la posibilidad de entender lo que se necesita, ¿no? Ponernos en una situación de herramienta, ¿no? De instrumento, más que de una posición de saber, pero de instrumento y de herramienta por ese saber que tenemos que puede serle útil. Pero si no encontramos en qué le podemos ser útil, es muy difícil, ¿no? Porque si nos centramos, pensaba en las intervenciones y en los modelos particulares y muy específicos de terapia ocupacional y de otras disciplinas también, ¿no? Nosotros acá lo pensamos en nosotros, pero si nos cerramos tanto a los modelos particulares y queremos como seguir las recetitas y una línea, así como lineal en función de siempre se hace lo mismo, siempre subimos al niño a la hamaca, siempre nos podemos a jugar con los cubos y siempre, bueno, esto es como nos perdemos de generar oportunidades, de acompañar oportunidades y de visibilizar esas oportunidades, ¿no? O los tiempos de espera hacia esos niños también, ¿no? Y también ese poder transmitirle esa posibilidad de escuchar al niño a los papás, ¿no? A las familias, a los maestros, a quienes comparten los espacios con esos niños. Me parece que esa es como a veces nuestra función primaria, ¿no? De ser instrumentos de posibilidad. Así mismo. Y como dice Nela también en uno de los comentarios, esto implica mejores resultados y un trabajo más exitoso. Porque claro, no estamos de alguna manera respondiendo solamente a cierto déficit, sino que estamos mirando todo y estamos promoviendo realmente la inclusión. Cuando salimos y cuando de verdad alejamos un poquito la mirada de lo que el niño, la niña o el adolescente no puede hacer según ciertos test estandarizados que encima están hechos con otras poblaciones allá de Norteamérica o de Europa y no con nuestros niños latinos, con todo lo que implica, sabemos cada uno de nosotros nuestras realidades y también nuestras debilidades en ese sentido, obviamente van a dar por debajo en algunas cosas, entonces qué importante es entender esto, cómo contextualizamos también las herramientas con las cuales trabajamos, las hacemos nuestras según nuestra realidad y sobre todo las utilizamos para mirar el potencial y la fortaleza y no centrarnos solamente en aquellos ítems que dio por debajo o en aquellos ítems que no logra, porque hay que hacer una lectura mucho más global. Es importante de verdad alejar un poco la lupa quizás terapéutica con la cual estamos mirando para entender qué es lo que está sucediendo alrededor de ese niño, con esa familia, cuáles son sus realidades, para a partir de eso plantear un trabajo cercano, humano. Es muy importante en estos tiempos plantear un trabajo humano de persona a persona y sobre todo útil en esta lógica que traía André de ser nosotros instrumentos, ser herramientas que efectivamente pueda servirle a la familia, al niño, ¿para qué? Para lograr la inclusión, porque ese tiene que ser el fin último de todo lo que estamos haciendo, realmente vivir en una sociedad inclusiva, que es un poco por lo cual también estamos aquí esta tarde de sábado, de alguna manera. Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, y acá retomando un poco el tema de la responsabilidad profesional que implica tener como una mirada más global, ¿no? Del problema, poder tener una posición respecto del problema, respecto de poder pensarlo en conjunto con la familia, y también esta responsabilidad que tiene que ver con conocer los derechos que tienen las infancias y que tienen las familias en los procesos, ¿no? Y los marcos normativos. Acá es complejo que ponernos a hablar como de los marcos normativos particulares, porque en cada país vamos a tener marcos específicos, normas y leyes específicas y muy puntuales, pero la Convención de los Derechos de los Niños es como una primera herramienta legal que plantea derechos y que empieza a tomar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y no como en una actitud más pasiva, ¿no? Como una mirada más pasiva de ellos. Y ahí es además como la primera norma que rescata la perspectiva, los trae como protagonistas activos,
¿no? de su desarrollo y de esa realidad social en la cual están inmersos. Y ahí incorporan los derechos humanos, tanto los civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. La Convención de los Derechos del Niño y Adolescente trae esta perspectiva y cambia el paradigma, ¿no? de cómo lo estamos mirando. Pasa de tener una mirada más tutelar a tener una mirada como sujeto de derecho y activo. ¿Sí? Eso, y ahí depende de dónde nos paramos, porque estos dos paradigmas siguen conviviendo, depende de dónde nos paramos nosotros, es cómo vamos a ver estos procesos de atención, de salud, de enfermedad, de cuidado, que veníamos diciendo ahora. Exacto. Y también creo que es importante remarcar una frase que quizás ya la habrán escuchado, que se usa mucho en el mundo de la abogacía de los derechos de las personas con discapacidad, que dice nada para nosotros sin nosotros. Lo mismo se aplica, por supuesto, a las infancias y adolescencias también. O sea, nada para ellos, sin su participación protagónica, por supuesto, considerando los niveles, los tipos de participación de acuerdo a sus edades, de acuerdo a sus capacidades, pero qué importante es tener esto como en mente siempre, ¿verdad? Todo lo que planteemos, todo lo que llevemos adelante, necesariamente para que sea exitoso y sobre todo para que tenga un fin utilitario último, es importante que esté pensado con ellos desde sus intereses y también desde sus realidades. Eso marca definitivamente la diferencia. Sí, además conocer todos los derechos y las posibilidades de acceso a los servicios de salud es una responsabilidad nuestra, porque somos quienes lo podemos acercar, ¿no? Es como un deber ser para el profesional de encontrar las posibilidades de los caminos y los recorridos, ¿no? que tienen que hacer para llegar a acceder a los servicios que necesitan. Y mismo, como decían hoy, ¿no? Esta posibilidad o esto de pensarlos a los niños pasando por diferentes terapias, por muchas terapias, y que dejan de tener su derecho al juego, su derecho al aprendizaje, su derecho a participar socialmente, al encuentro con el otro, donde terminamos siendo partícipes de limitaciones, ¿no? Y de quitar oportunidad de aprendizajes y de crecimiento en cierto sentido, porque los limitamos a las terapias y no a una vida más social, a una participación más activa, donde el aprendizaje ya sabemos que es mucho más rico, provechoso y duradero, ¿no? Duradero pensando en la experiencia. Y sobre todo funcional, ¿verdad? Porque no es lo mismo que nosotros en consultorio o en la clínica, en el centro, estemos promoviendo la adquisición de habilidades, por ejemplo, de motricidad fina, que esa misma actividad luego de adquisición de motricidad fina perfectamente la puede promover la niña cuando está, o el niño cuando está comiendo la torta de cumpleaños de su primo o de su vecino, o cuando está intentando, no sé, haciendo otra cosa con su familia. Entonces, qué importante es entender estas habilidades siempre en función a algo que realmente va a satisfacer lo que estamos buscando en ese momento y no solamente lo que sucede dentro de las cuatro paredes del consultorio, que está buenísimo el consultorio, pero depende de cómo lo utilicemos para que realmente sea sostenible y funcional. Sí, en ese orden de, perdón, Andrés, perdón que te interrumpí. No, sí. Sabes que en ese orden de ideas, pues ustedes no saben, yo les cuento, yo trabajé con niños por 8 años, pues y ellos fueron los que moldearon mi carácter como terapeuta ocupacional. Voy a poner la cámara, perdón, qué mal. Y han sido los mejores maestros. Ellos, pues cuando no hay ningún diagnóstico de alguna patología de fondo y aquello, cosas que son tipo integración sensorial o ese tipo de cosas, pues ellos siempre te marcan cómo tú puedes accesar a ellos. Pues en mi caso, yo siempre he tenido como norma para atender a los niños, pues la entrevista full con sus papás. Y en esa entrevista yo necesito que ellos me cuenten quiénes son sus hijos. Porque si el pensamiento de su papá es un pensamiento, de sus padres es un pensamiento limitante, es un pensamiento de barreras, no es un pensamiento flexible ni permeable, pues entonces voy a entender que hacer modificaciones
y trabajar con él no va a ser solamente con él, sino que van a haber cosas que va a chocar con sus papás. De hecho, pues ahorita tengo el caso de un niño que le dije a la mamá, pues mira, aquí la que necesita terapia ocupacional eres tú, ya que en este momento va a ser la herramienta que vamos a utilizar para hacer las modificaciones en ti, para que él pueda verte de la forma correcta y que él pueda entonces tener las herramientas para hacer lo que tú quieres que él sea. Pero es muy complejo y a mí me gusta mucho y concuerdo totalmente con esto, el tema de verlo desde su real entorno, desde su real entorno. Uh-huh. Gracias, Tati, por tu comentario y tus aportes. Súper importantes. Bueno, seguimos. Nosotras preparamos muchísimas diapositivas. Espero que nos dé el tiempo. Creo que podemos ir avanzando, así vamos comentando también. Profesor Brenner. Esto es como para traerlo gráficamente, estas cuestiones que venimos diciendo. Ahí aparecen normativas, algunas normativas que tienen que ver con Argentina, pero son todas las cosas que se ponen en juego, ¿no? Desde el niño, niña y adolescente hacia sus entornos más cercanos y todos los entornos que se ponen en juego en el desarrollo y en las posibilidades ¿no? Y en todos los procesos. Esto me parece que como para ir avanzando, pero son todos los entornos que se ponen en juego en el desarrollo y en las posibilidades de estos niños y de estas familias, ¿no? Las escuelas, los amigos, la familia ampliada, los referentes, los centros de salud a los cuales concurren, las escuelas, la ONG o las iglesias, el club, el barrio, ¿no? Todo es como lo que tenemos que nosotros tener en cuenta al momento de pensar ese niño, niña y adolescente, desde nuestra perspectiva, obviamente. Siempre. Y también la invitación de pretender que realmente la inclusión se dé en todos estos niveles y no solamente en este microsistema chiquito donde está el niño como ser individual, porque realmente podemos llegar en un punto que a mí me ha pasado, que el niño o la niña logra todos los objetivos que habíamos planteado, es independiente, tiene buenos niveles de autonomía acorde a la edad, ha superado ciertos procesos, pero en el entorno nada cambió, entonces no sirve de nada. Para que realmente se dé una inclusión concreta, debemos también, y hablo en términos de deber, porque en serio nos corresponde como profesionales de salud, mirar y sobre todo poder acompañar que la inclusión salga de este microsistema, este círculo azul que ven aquí en el medio, y que pueda trascender a todos los otros niveles donde sucede la vida. Porque si la magia, de alguna manera, se queda atrapada solamente en este niño, niña o adolescente, no sirve de mucho. Esto tiene que poder trascender para afuera para que efectivamente vivamos todos en una sociedad inclusiva, las familias cambien las miradas, como decía Tatiana, el club tenga normas de accesibilidad, que tenga políticas que puedan responder a las necesidades de todos y todas, bueno, que el gobierno con las leyes, con los programas, etcétera. Entonces, qué importante es ampliar nuestra mirada, no solamente a este punto de lo que el niño o la niña o el adolescente logra o es capaz de hacer, sino ver también que nuestro rol de alguna manera es como incidir directa o indirectamente en que la inclusión trascienda a todos los sistemas sociales. Y es como un círculo, ¿no? Que se retroalimenta constantemente y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? A dónde ponemos el foco, dónde miramos el problema, y si nos centramos solo en el niño y no tenemos en cuenta, no vamos a hacer los cambios que realmente necesitamos hacer como sociedad y con los niños y las posibilidades de participación. Eso. Bueno, ahora de vuelta una foto que les traemos como para analizar. De vuelta pueden usar el chat si quieren para contarnos en esta lógica que hablábamos con Andrea hace un ratito, si pudiéramos determinar, viendo a estas 4 personas que están aquí, ¿sí? 4 adultos, un niño pequeño, podríamos determinar o decir quién es la terapeuta, quién es el papá, quién es la mamá, podríamos entender, digamos, estos roles, podríamos adjudicar ciertos roles a estas personas, según lo que vemos en la foto. Le veo a Agustín haciendo así, entonces creo que no.
¿Por qué? ¿Por qué creen que no podemos adivinar o no podemos otorgar ciertos roles en esta foto que vemos aquí? Yo creo que es un poco lo que veníamos hablando de esto de horizontal, en sentido de están todos compartiendo un espacio en medias, en una casa, y no podría decir, porque no hay diferencia de ropa, no hay diferencia de distancias, están todos compartiendo como el mismo momento. No, hay el escritorio famoso, aquí en Paraguay tenemos, no sé por qué, un escritorio que divide y distancia muchísimo a las personas, ¿verdad? Te vas al médico y allá está como... es una sensación que uno se siente chiquito. A mí me pasa cuando voy a ciertos médicos o doctores, bueno, y a las familias y a los niños también. Gracias, Agustina. Andrea habla de da la sensación de paridad a sí mismo, de igual a igual, ¿sí? Como que estamos realmente en un trabajo horizontal. Vero dice porque son todos participativos en la actividad. La implicación también, un componente fundamental para que se den estos procesos. La implicación, la participación significativa, activa, genial. De eso se trata, es como poder retratar de alguna manera, plasmar gráficamente lo que venimos hablando, sobre todo porque vemos que son personas que están trabajando en base a un objetivo común, o sea, son un equipo realmente de trabajo. ¿Sí? No está la terapeuta por un lado, la familia por otro lado, que luego lleva tareas para la casa y le cargan con una lista de actividades, tipo lista del súper, lastimosamente, de actividades que tienen que hacer para la casa, que es tremendo. Entonces, vemos que hay un trabajo colaborativo en este momento centrado a que el niño quizás pueda hacer cierto tipo de función, de actividad. Y como decía también Agustina, están en un entorno natural, están en la casa, en la sala, quizás por ahí está la tele, ¿sí? Los hermanitos, las mascotas. Entonces, es aquí, en este entorno, en este contexto, donde se dan las limitaciones para la participación, que sabemos que es lo que genera a largo plazo la discapacidad, pero también es donde se gestan y donde suceden las oportunidades de aprendizaje. Entonces es aquí, es en este entorno natural donde sucede, digamos, lo posible que tiene que ver con las oportunidades, pero también las limitaciones que tiene que ver con ciertas barreras, como bien lo traía también Tati hace un ratito. Entonces, qué importante es que más allá de donde estemos situados, siendo que trabajamos en la clínica, en el consultorio o en el centro, nuestra mente y nuestra estrategia esté puesta en estos lugares reales, en estos lugares naturales, ¿sí? Dice también Vero, a eso se debe la confianza con las familias para llegar a un mismo objetivo. Exactamente, el trabajo conjunto. Tal cual. Bueno, seguimos entonces. A ver, sí, adelante. No. Ah, ok, pensé que querías acotar algo. No, Esto tiene lo virtual que a veces pues chispotea un poquito. Bueno, ahora sí nos gustaría traerles como un poquito de teoría, más allá de anotar y demás. Yo les digo que, bueno, puedan leerle a los autores si les interesa, si quieren después, porque sí nos parece importante darle una base como teórica a todo esto que estamos hablando para que sepan que no sale de nuestras mentes nomás, sino que hay, por supuesto, experiencias, investigaciones, años de trabajo y de realmente centrarnos en esto, y sobre todo hay buenos resultados, que es lo más importante, ¿sí? Entonces lo que queremos traerles ahora con Andrés son brevemente ciertas prácticas que también podemos entenderlas como principios o como guías que de alguna manera buscan ser como orientadoras de nuestra práctica profesional, ¿sí? Buscan ser como la meta a la cual queremos llegar siendo profesionales que trabajamos bajo el paradigma de las prácticas centradas en la familia. Quizás algunos de ustedes, algunas ya han leído o han escuchado sobre esto de trabajo centrado en la familia, modelo centrado en la familia y demás. Comentarles que todo eso parte de estas prácticas o estos principios que queremos compartirles ahora, ¿sí? Sería como el decálogo de lo que debemos considerar cuando abordamos procesos desde el paradigma de derechos, por supuesto, con enfoque de derechos, desde la lógica de las prácticas centradas en la familia. Lo primero tiene que ver con entender que nuestra perspectiva se expande, ¿sí? Y ahí volvemos a nuestro primer video de Zoom,
Recuerdan, sí, que no estamos solamente mirando la cresta del gallito, no estamos solamente mirando el déficit o lo que no puede hacer o ese ítem que le salió bajo en la escala de Bailey, Battelle o la escala que sea, ¿sí? Porque a veces en serio nos centramos muchos en eso y en realidad el proceso va por otro lugar. Entonces la expansión de esta mirada, que no solamente se centra en el niño, sino en la familia en general, en su entorno, en la escuela, en la maestra que quizás esté necesitando muchísimo apoyo nuestro, porque necesita información, necesita herramientas, necesita saber qué hacer, en la abuela, en los hermanos, en todas estas personas significativas para la vida de los niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, la segunda práctica, muy relacionada con la primera, tiene que ver que ampliamos nuestro sistema de intervención, es decir, no nos centramos solamente en el niño, sino que vemos a la familia como una unidad de intervención. Y esto implica, ya voy un poco más a la parte práctica, digamos, pero esto implica establecer objetivos en dos niveles, objetivos funcionales, que tienen que ver con las habilidades, con el desarrollo, con el aprendizaje integral, y por otro lado, en el plan de intervención también contemplar objetivos familiares. Quisiera saber si alguno de ustedes en algún momento pensó, se imaginó que como terapeuta ocupacional también podría establecer o podría llevar adelante procesos de acompañamiento de objetivos funcionales, perdón, de objetivos familiares. Normalmente siempre nos orientamos, los objetivos están orientados a la persona con discapacidad. ¿Qué pasa si ahora nos planteamos objetivos para la familia, objetivos para la comunidad, objetivos para la inclusión educativa? Entonces, no solamente planteamos objetivos individuales para la persona con discapacidad, sino también planteamos objetivos o procesos mucho más integrales que tienen que ver con el entorno en general, ¿sí? El tercer punto, que para mí por lo menos es el ABC de esta cuestión, tiene que ver con que realmente invertimos mucho en el empoderamiento familiar, en que la familia tenga autoconfianza sobre sus capacidades, que se crea capaz, que realmente sepa que así como es, con los recursos que tenga, poco o mucho, que no hace falta que tenga el juguete de Fisher Price en la casa, puede por supuesto promover el desarrollo integral y el aprendizaje de su hijo o hija con discapacidad. ¿Por qué puede? Simplemente porque es su papá, porque es su mamá, porque tiene un vínculo distinto y porque con el apoyo y acompañamiento que nosotros como profesional, como terapeutas, la información que le damos a esa familia, puede también seguir estimulando y seguir promoviendo el desarrollo de estas habilidades. Entonces, hace un rato usaba la palabra de enraizar, de generar raíces en los procesos que estamos haciendo, para que cuando nosotros, terapeutas, por algún motivo no estemos presentes, la familia sepa cómo hacer, sepa cómo vivir, cómo disfrutar de la vida y no depender siempre de lo que hace o deja de hacer el terapeuta. Así generar una independencia, un empoderamiento con la familia y no una relación de dependencia con el terapeuta. Sí, ahí es central, me parece, Marisú, retomo, este rol de educadores de la familia de alguna manera, ¿no? De escuchar y traer, potenciar esas posibilidades que tienen y esos valores que tienen en función de hacer una buena lectura de su hijo, de acompañarlos a hacer esas como acciones concretas, que estemos o no estemos, ¿no? Nos pasa un montón de veces, como que estamos por dar un alta y la familia no quiere que demos el alta cuando sería lo más lógico, esperable, porque necesitan como el apoyo constante, ¿no? Entonces, eso. Y también tenemos el otro lado, ¿no? La familia que por ahí te lo trae depositando toda la confianza y el saber en uno y poder educar esto, ¿no? En que se valoricen con todo lo que pueden saber de sus hijos y del conocimiento de sus hijos y cuánto pueden acompañar ellos a sus hijos en todo el camino que les toca transitar, ¿no? Y eso ayuda también a que se revaloren y este empoderamiento también lo hagan hacia el exterior, ¿no? No solo entre ellos y con el niño, sino que de esa manera pueden hacer otras acciones o reclamar otros derechos, poder insistir como en posibilidades para su hijo en la escuela, posibilidades de acceso, posibilidades de recreación, que si no
no están ellos, si la familia no está acompañada y empoderada en esa posición, es complejo que puedan hacer logros más sociales o de otro tránsito que no sea con nosotros ahí en el medio. Que no Entonces, claro, como nuestro rol de alguna manera se convierte en un rol bisagra, en un rol de conector y en un rol de, no de dependencia, sino todo lo contrario, un rol que pueda enlazar, que pueda conectar con otros procesos, con otros momentos, con otros recursos que la familia simplemente por ser persona tiene a su disposición y deberían poder acceder. Entonces creo que esto es muy rescatable también de lo que comentamos sobre el empoderamiento. Lo otro tiene que ver con lo que también ya veníamos hablando, de que nuestra mirada, nuestra postura esté puesta dentro del aprendizaje y el desarrollo y no solamente buscar tratar la dificultad. Es muy diferente cuando buscamos, luego de hacer una evaluación, una anamnesis, cuando buscamos responder a lo que no está bien o al problema, es muy diferente eso que lo contrario cuando tratamos de potenciar el aprendizaje, potenciar todas las habilidades. Es muy, muy diferente la intervención y el acompañamiento cuando lo miramos desde el potencial y no desde el déficit, ¿sí? Entonces, un poco la invitación a pensar en eso, no solamente en el tratamiento, digamos, sino en la promoción realmente integral del desarrollo y del aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Continuando, esta es la última diapositiva larga, no se preocupen, después ya hay otras cositas más dinámicas. El quinto punto, el quinto principio tiene que ver con algo que también resulta central, sobre todo en los primeros momentos, en que la decisión no pasa solamente por el terapeuta, la decisión pasa sobre todo por la familia, con acompañamiento, con orientación, con información que le va brindando el profesional, pero también es importante que sean ellos, o sea, ¿quién mejor que la propia persona, que el propio niño, que el propio adolescente sabe lo que necesita? Yo siempre me pregunto desde qué lugar y con qué derecho nosotros a veces como terapeutas venimos a hacer una evaluación y a imponer o proponer ciertos objetivos que quizás no estén planteados dentro de los intereses o de las ideas, los sueños que tienen estos niños, estos adolescentes o estas familias para sus propias vidas. Entonces, qué importante es que desde ya al inicio, desde la evaluación, la familia y el niño y la niña adquieren un rol protagónico de toma de decisión, porque finalmente es su vida. Nosotros somos un apoyo en este momento, pero la vida, las rutinas, lo que sucede sigue siendo de ellos, más que nuestro. Lo otro tiene que ver también con... Tati, ¿querés sumar algo? Sí, que una de las cosas que he tenido como resultado en el trabajo con los niños y sus padres es precisamente crear ese compromiso no conmigo, porque hoy puedo ser yo, mañana puede ser cualquier otro terapeuta. El compromiso real y los cambios se hicieron significativos, permanentes, fue cuando justo encontramos el balance y el equilibrio en la parte que hace cada cual, entendiendo que pues nosotros no le resolvemos la vida a nadie. Nosotros acompañamos las resoluciones de acuerdo a los compromisos que cada uno tenga. Y otra de las cosas es que nos ayudó muchísimo es entender la posición del niño. Para el niño es muy importante la aceptación de su familia, de su entorno, inclusive la aceptación de nosotros. Y muchas veces ellos van a ceder a muchas cosas por la mentalidad de querer portarse bien, porque en el cerebro del niño portarse bien es un término muy amplio y enmarca muchas cosas y también como secciona algunas otras. Entonces, en ese orden, pero cuando tú le creas al niño el compromiso de saber, de que él entienda de que él también tiene voz y que tiene voto y que él puede decidir y que lo que él decide en ese momento, pues a su nivel obvio, esto puede tener resultados a largo plazo. Ellos son mucho más cooperadores y son mucho más abiertos y ahí nos podemos dar cuenta de cosas que suceden al interno de sus hogares
que probablemente sea la respuesta que nosotros estamos necesitando para poder pasar a otro nivel dentro de nuestra intervención o nuestro acompañamiento con ellos. Eso es muy importante. Sí. Sí, gracias, Tai, por traer esto, ¿no? Porque es como eso, el sentirse valorado, escuchado y validado por la familia y por su entorno más cercano al niño hace que sienta esa seguridad y ese empoderamiento también del niño, ¿no? En relación a su vida cotidiana, y le permite ser, digo, y además es como lo que damos por hecho a lo mejor con otros niños que no necesitan de los apoyos externos o de nuestros servicios de alguna manera, lo damos por hecho, ¿no? Como que es un niño que el niño puede desarrollarse solo, puede, la familia lo alienta para que dé lo mejor de sí, y bueno, y este valor de los niños que tienen algunas dificultades y necesitan otro tipo de acompañamiento es lo que les permite también fortalecerse y desarrollarse, empoderarse, ¿no? Y dar lo mejor de sí de una manera más activa y no por cumplir, dar lo mejor de sí por su naturaleza, ¿no? No por cumplir con lo que está el resto esperando de ellos. Exacto. Realmente la inclusión pasa en primer lugar siempre por la actitud, que es esto que estábamos diciendo. Luego se van derribando, se van moviendo otras barreras, pero la primera que realmente debemos ahí mover un poco para que se pueda traspasar a otros niveles, tiene que ver con la actitud, con la mirada, con la nuestra, con la de la familia, con el propio concepto que tiene el niño o el adolescente sobre lo que es él o ella, sobre lo que puede lograr, sobre qué tanto se considera sus necesidades o sus ideas, también sus sueños, como estábamos diciendo. Entonces, qué importante es que generemos procesos que puedan habilitar la confianza en la familia, en el niño, en el adolescente, porque eso claramente lo va a acompañar a lo largo de la vida. Entonces, es muy importante que vayamos haciendo énfasis en eso también. Como así también es importante en pensar cómo podemos fortalecer estas redes de apoyo, que son las que, como decíamos hace rato, son permanentes. Hoy, no sé, a mí me pasó hace poco que bueno, una familia por una situación familiar específica ya no puede seguir con los procesos de apoyo de terapia ocupacional y también de otra especialidad. Y lo importante es que la familia tenga la información, que tenga las herramientas, que tenga la estrategia que necesitan para su vida cotidiana, más allá de que nosotros hoy estemos presentes o no. Esto sí implica un nivel de compromiso, como decía Tati, y también de empoderamiento alto, para que no se genere esa dependencia y que la familia pueda contar con las redes de apoyo de su comunidad, que pueda saber que tiene ciertos, no sé, ciertos programas sociales, que tiene ciertos procesos que puede llevar adelante en sus comunidades como centros de salud o cuestiones educativas. Entonces es importantísimo conocer cuáles son los planes, los programas, los recursos que tiene la familia alrededor de su barrio, de su comunidad, porque finalmente eso es lo que está a mano. Acá en Paraguay, y lo hablaba con Andrea hace rato, sucede mucho que está súper centralizado en la capital, como que todo empieza y termina en Asunción, que es la capital del país. Entiendo que en otros países quizás es un poco distinto, pero nosotros estamos muy atrasados todavía con respecto a eso, lastimosamente. Entonces, tenemos que conocer, si trabajamos con una familia, si acompañamos y apoyamos a una familia y a un niño que vive en determinada ciudad o en determinado barrio, es importante que conozcamos las redes de apoyo sociales, comunitarias, educativas, laborales, de salud, de protección social, que están presentes en esos entornos, porque esos son sus principales recursos. Más allá de los clásicos, digamos, que tengamos en mente, conocer la realidad política también y social de cada ciudad y de cada barrio es sumamente importante para el éxito de lo que nos estamos planteando. Y bueno, por último, el último principio que de alguna manera resume lo que venimos hablando es animarse a este cambio de rol y a esta expansión que implica, como hablábamos hace rato, trabajar en horizontal, ¿verdad? Creo que esa es una palabra, un concepto que ayuda mucho a ejemplificar lo que estamos diciendo, porque tratamos de romper con ciertas hegemonías o con ciertas jerarquías y buscamos que sea un proceso circular
que sea un proceso donde todos de alguna manera tenemos algo que aportar desde nuestro lugar. Yo sé la técnica de, no sé, aplicación de taping, y la familia sabe tal estrategia sobre su hijo. Entonces, ¿cómo sumamos estas dos expertices, lo que sabe la familia con lo que yo sé, para realmente llegar a ese desempeño funcional, al logro de esos objetivos, y que finalmente se dé un proceso de disfrute en las actividades de la vida diaria? Que esa es la calidad de vida familiar. Finalmente la inclusión pasa por ahí, por realmente poder utilizar y ejercer todos nuestros derechos de la mejor manera posible. Entonces pensar siempre también en esto, en animarnos nosotros a salir de nuestro lugar allá alto de expertos, y realmente estar en el mismo nivel de conversación y de apoyo a las familias trabajando colaborativamente. Bueno, seguimos. Una de las últimas cosas con relación a esto, solamente para ejemplificar, les traemos también un gráfico, un flujograma, que un poco busca reflejar que también existen maneras más tradicionales, por así decir, de alguna manera encontrar, llegar a ciertos resultados, cumplir con ciertos objetivos, como decíamos hace rato, promover el desarrollo integral. El niño va a aprender igual, el niño se va a desarrollar, o el adolescente, con el apoyo solamente del profesional. Esto va a suceder porque los niños aprenden naturalmente. Pero la pregunta que quiero hacerles es cómo aprenden mejor en términos de calidad y cómo aprenden más en términos de cantidad cuando este aprendizaje, cuando este proceso de apoyo está intermediado, está mediado a través de los cuidadores principales, que son los que permanecen a lo largo del tiempo. Nosotros los terapeutas tenemos quizás 1 hora, 40 minutos a la semana, a veces un poquito más. Sin embargo, todo el resto del tiempo, de todas las ABD, ABDI que hace esa persona, se desarrolla, por supuesto, en sus entornos naturales con estas personas. Entonces, nuestro foco, o la invitación un poco que les hacemos, es a asumir el rol de promotores de confianza y de competencia en estos cuidadores, para que sean ellos los que a su vez puedan promover estos resultados. Entonces, esta línea por eso está un poco más finita, porque claro que hay impacto, o sea, sí, claro que logramos, claro que se genera aprendizaje, pero cuando pasamos por esto, que esto es lo que finalmente se enraiza y genera sostenibilidad a lo largo del tiempo, y sobre todo inclusión y calidad de vida, los resultados son mucho mejores y mayores, tanto en calidad como en cantidad. Y en ese sentido, ¿no? Esto que traíamos hoy, cuánto de las técnicas y las herramientas y los instrumentos que conocemos, tanto de evaluación como de intervención, son herramientas e instrumentos que vienen de otros espacios, de otros lugares, pensados para otras realidades, y que nosotros las venimos como incorporando tal cual se nos presentan, tal cual nos enseñan, tal cual nos forman, sin tener una mirada crítica sobre eso, y ver qué de todo esto que aprendemos, o de los instrumentos y de las técnicas, es potencial, pertinente, acorde a las familias y los niños con los cuales estamos trabajando, ¿no? Poder tener realmente una mirada crítica sobre los instrumentos, y ver qué aspectos son útiles de acuerdo al contexto, ¿no? ¿Qué vamos a considerar de acuerdo al contexto? Porque hay evaluaciones que a lo mejor nos permiten no leerlas, como decía hoy Marisu, en relación a los números que nos arrojan, sino que nos permiten, sí, hacer una evaluación un poco más global, y hacer tener una mirada cualitativa del desempeño del niño, de las articulaciones con la familia, de las potencialidades que podemos observar, porque los instrumentos nos permiten, así como si miramos los números, decir si está descendido o no respecto de un estándar establecido, ¿sí? Con una población que no es ni semejante a nuestras realidades y a nuestros contextos, poder mirar las potencialidades que podemos rescatar de esos instrumentos. Y capaz que no es necesario hacerlos como completos, y pensaba como cuántas veces sometemos
porque eso es un sometimiento de estos niños, a pasar por una seguidilla de evaluaciones, ¿no? Que hacen un recorte en un momento particular, en un día puntual, porque además estos instrumentos estandarizados, y no es una crítica al instrumento en sí mismo, sino al uso que hacemos nosotros de los instrumentos, ¿no? Tener claro qué vamos a obtener de esos datos, qué datos vamos a obtener, ahí me sale la parte más metodológica, pero qué datos vamos a obtener y rescatar de esos instrumentos que usamos y cómo vamos a usarlos, ¿no? ¿Cuántas veces podemos hacer daño al transmitir los resultados de una manera negativa, ¿no? Hacia los padres. Pensaba, acá en Argentina hay, y particularmente en Buenos Aires, hay unas evaluaciones que se hacen en una institución que duran una semana, 15 días, y muchos neurólogos y psiquiatras mandan a los niños a esas evaluaciones, más allá de que estén haciendo tratamientos con todo un equipo, ¿no? Entonces viene haciendo tratamiento con un equipo, pero el neurólogo manda a hacer cada año una batería de evaluación de ese niño en una institución diferente, en vez de tomar qué dice. Y muchas veces no nos piden ni siquiera los informes o una comunicación para decir, bueno, a ver, ¿qué evaluamos? ¿Cómo viene? ¿Qué proceso está realizando el niño? ¿No? Y hacen una foto de ese momento en una institución con un grupo de terapeutas que es la primera vez que conocen a ese niño, y lo van a conocer durante el proceso de evaluación nada más, que para muchos sería un proceso objetivo de evaluación, porque el niño está, es la primera vez que lo ven, el niño está mostrando todo su potencial, supuestamente, pero el niño siente esa posibilidad de evaluación, esa situación de evaluación, esa situación de ser observado, esa situación de estar con otro adulto que no es a quien conoce, muchas veces no están los padres durante el proceso de evaluación, ¿no? Hay un montón de condiciones que hacen que esa evaluación en muchos casos no nos esté contando realmente quién es ese niño, ¿no? En esos procesos hay un niño particular que ya es un adolescente que hace bastante que no veo, porque ya le habíamos dado el alta, tuve 3 años tratando de darle el alta, y una familia que necesitaba como más acompañamiento hasta que logré el alta, y fue como rotunda, porque con un informe dijo, bueno, entonces ya la próxima semana no va, fue así. Pero iba a esas evaluaciones, me presentaba los días que tenía la evaluación con la TO que le tocaba, ¿no? Y me pasó esto, yo esperaba, decía, bueno, buenísimo, la veo que sale con una batería estandarizada, conocida, qué sé yo, y yo decía, bueno, hay unos aspectos que yo no puedo ni evaluar ni trabajar porque les cuesta, que tenían que ver con la motricidad gruesa y la coordinación motora para algunas actividades. Y dije, buenísimo, que venía con esa batería, lo evaluó, y cuando le pregunto, había evaluado motricidad fina, donde el niño no tenía ninguna dificultad, ¿no? Entonces, si hubiese leído un informe, si me hubiese preguntado, mira, voy a evaluar qué querés, o qué te parece, por dónde voy, hubiésemos trabajado en conjunto y servía, porque sí, por la confianza, sí, por las situaciones que se venían dando, no lo podía realizar yo. Pero a esa mamá también le devolvieron que su niño de 10 años parecía que tenía dislexia, además de TEA, ¿no? Que tenía dislexia, y porque escribía algunas palabras mal, como por ejemplo zanahoria sin H en el medio, ¿no? Y otras faltas de ortografía de ese estilo, de un niño que se había alfabetizado a los 8 años. Entonces, si consideramos todo el contexto, ese niño no había forma de pensar en una dislexia, es un niño que estaba aprendiendo a escribir y a leer, ¿no? ¿Y por qué? Porque de las 20 palabras que estaban establecidas por el test, el niño se había equivocado en una falta de ortografía en 5. Entonces, bueno, esto, ¿no? Poder tener en cuenta qué herramientas usamos y cómo las usamos, y cómo transmitimos los resultados de esas herramientas a los papás principalmente y al resto, siguiendo que permitan entender, digo, es como
poder transmitir quién es ese niño es como central, y cuáles son las cosas que se ponen en juego y el contexto familiar y las dinámicas familiares que permiten entender por qué ese niño va a seguir teniendo estas respuestas, y está bien que las tenga, ¿no? Como, digo, esta tendencia que todo tiene que ser normatizado, ¿no? Poder pensarlo, ¿no? Con las particularidades, y esto que decimos, nosotros durante toda nuestra formación venimos hablando de lo holístico, de la mirada holística que tenemos los terapistas ocupacionales de los sujetos con los cuales estamos trabajando, interviniendo, acompañando. Bueno, esta mirada holística tiene que ver con eso, ¿no? Con poder entender al otro tal cual es, respetarlo como un sujeto de derecho, ¿no? Y acompañar esos procesos respetando eso, ¿no? El contexto y la identidad, la idiosincrasia de cada uno, desde lo cultural, desde lo social, desde el contexto familiar, ¿no? Y valorizarlo, porque por ahí lo podemos entender, pero no lo estamos valorizando y tratamos de modificarlo, ¿no? Entonces, me surge otro ejemplo de otro caso de niños que el papá trabajaba hasta las 10 de la noche y llegaba a su casa a las 11, y recién ahí cenaban, y era el momento del día que las hijas podían ver a ese papá y compartir el juego con el papá y divertirse con el papá. Entonces eran niñas que iban al colegio a la tarde y que se acostaban muy tarde y se levantaban muy tarde por la mañana. Y escuchar a un terapeuta decirle que te tenía que levantar temprano porque tenía que ordenar su rutina en función de levantarse a una hora acorde para los niños. Nosotros lo que pretendemos es que un niño duerma lo que necesita dormir durante la noche, no que se levante todos los días a las 8 de la mañana. O sea, si se levanta a las 10, ¿cuál es la diferencia si va a ir al colegio a la tarde? Y eso le permitió estar con su papá y jugar con su papá y compartir en familia momentos agradables y divertidos, ¿no? Entonces, bueno, eso, poder repensar nuestras intervenciones y las herramientas que utilizamos en función de lo cotidiano y las realidades particulares de cada niño, de cada familia. ¿Cómo lo utilizamos para promover el potencial de la esencia de cada persona y no el ajuste o que se pegue a ciertos estándares predeterminados por otras realidades muy diferentes? Entonces, ahí es donde la diversidad realmente toma un rol protagónico en esto que estamos haciendo como profesionales, porque nuestro rol debería ser promover esa esencia particular y no buscar que llegue a tener cierto tipo de desempeño, porque quizás no va a llegar y está súper bien. Eso es lo más interesante. Eso es lo más interesante justamente de la experiencia humana, las diferencias y la diversidad que en el fondo nos enriquecen a todos. Eso también me parece que es bueno que podamos verlo como un valor, como una riqueza que nos desafía, por supuesto, porque nos implica pensar desde varios lugares y actuar desde varios lugares, pero sobre todo también nos ayuda a enriquecernos como personas en general. Bueno, tenemos que ir cerrando, me parece. No, pasó muy rápido, pero a ver. Tati, si nos das 2 minutitos, podemos hacer sí, porque nos parecía con André importante traer esto también. Y bueno, como para ir cerrando un poco lo que estábamos hablando, nos gustaría compartir con ustedes esta estructura que quizás ya la conocen, quizás no, y si no la conocen les invitamos a profundizar, que tiene que ver con la CIF, con la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud, donde básicamente logramos representar todo lo que venimos hablando hasta el momento con los factores que entran en juego al momento de promover procesos de inclusión de personas con discapacidad. Nos parece que es central como terapeutas ocupacionales, que somos expertos en hacer análisis de la actividad, en hacer análisis del desempeño ocupacional, que podamos contemplar todos estos factores. A veces nos quedamos centrados solamente aquí, en el primer punto, en la condición de salud, trastorno o enfermedad, y olvidamos todo lo demás, siendo que esto, como vemos aquí por las flechas, está íntimamente relacionado e influenciado bidireccionalmente por todos los otros factores. Entonces no podemos tratar de mirar solamente la cresta del gallo que veíamos hace rato en nuestro Zoom, si no somos capaces de mirar todo lo demás, porque finalmente tienen una influencia muy fuerte, cada componente sobre el otro, están íntimamente relacionados.
Entonces nos gustaría, y la invitación que le hacemos es que también de alguna manera no miremos solamente este trastorno, esta limitación, este déficit, y definitivamente incluyamos todos los otros factores que como resultado dan la inclusión y la vida plena, el ejercicio pleno de derechos de esta persona, en este caso niño, niña o adolescente con discapacidad o con alguna dificultad en el desarrollo. Gracias, gracias. Andrea, te voy a pedir que en 3 palabras nos digas o le digas a la audiencia, a todos estos estudiantes que están con nosotros, que en esas 3 palabras, algo vital que se tienen que quedar con eso, que al momento de tener este tipo de panoramas, pues sea lo primero que piensen, e igual para Marisú. Y pues con eso entonces cerramos. 3 palabras. Sí, en 3 palabritas así concretas me cuesta un montón, pero sí como pensaría en la observación y la escucha atenta, ¿no? Como las dos cosas, ¿no? La observación y la escucha atenta y la valoración del otro. Me parece que son 3 cosas importantes. Si yo no miro qué sucede, si yo no escucho qué traen y no valoro lo que están diciendo y lo que me están mostrando, no lo valoro, es difícil que podamos corrernos de estos paradigmas más reduccionistas, más biomédicos, o que hablemos realmente de empoderar al otro o de considerarlos como sujetos de derechos. Me parece que esas como son las 3 cosas, ¿no? La valoración de lo que traen y desde la observación y la escucha de lo que nos pueden transmitir. Y ponernos en esto, ¿no? En instrumentos para que la magia, como decía Marisú hace un ratito, suceda, ¿no? Si no nos ponemos ahí en igualdad de condiciones con lo que podemos traerles y ofrecer, no se va a dar. Se va a dar pequeñas cosas como esa línea finita que decía Marisú. Logramos algunas cositas, pero no vamos a lograr lo central. Perfecto. Gracias, Andrea. Marisú, 3 palabras. Uf, Que qué en total difícil, son Tati. 6. Justo te tocaron dos ponentes muy habladoras hoy, pero voy a tratar de resumir. Bueno, lo primero creo que tiene que ver con un acercamiento primeramente humano y no solo profesional. Digamos, entender que estamos también acompañando a personas con procesos individuales, cada uno de ellos. Entonces, acercarnos como personas que acompañamos personas y evitar un poco esta mirada de alguna manera jerárquica o hegemónica, como estábamos diciendo. Creo que me encantaría que puedan ir teniendo eso en mente desde ya, el acercamiento primero persona a persona y punto, cada uno con sus propias sabidurías y expertices que vamos sumando al proceso. Eso sería como en la primera palabra o en la primera reflexión. La segunda sería la importancia del entorno, del contexto, de conocer, si es posible, conocer la casa, conocer la escuela, conocer la comunidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: las cabezas piensan donde los pies caminan. Si nosotros caminamos en cierto tipo de tierra, vamos a conocer o a entender la realidad desde ese tipo de suelo o de tierra. Entonces, qué importante es también tener una mirada mucho más profunda y pisar la tierra o el camino que pisa la familia o ese niño o ese adolescente, para efectivamente generar un proceso mucho más profundo, más real, más sostenible a largo plazo y sobre todo que genere lo tercero, que es el punto donde voy, que podamos vernos como agentes de cambio, como propulsores de cambio, que realmente estas barreras actitudinales, físicas, metodológicas y demás, efectivamente puedan ir moviéndose a partir de lo que nosotros podamos acompañar a que se dé este proceso. Entonces, vernos más que como terapeutas expertos, que claro que lo somos por la maestría y el PhD y demás, nadie nos va a sacar los títulos colgados ahí atrás en el cuadrito, si queremos, pero lo importante es que podamos también vernos principalmente como generadores de cambio y de procesos de inclusión que nos benefician a todos. Así que eso. Bueno, le vamos a pedir a Cintia que dé las palabras de cierre y pues
sin antes felicitar a cada uno de ustedes por el tiempo designado para aprender. Designen tiempo para aprender y créanme que ese aprendizaje, pues ese potencial de aprendizaje puesto en acción, los va a posicionar en donde ustedes quieren estar. Cintia, contigo cerramos. Dale, bueno, totalmente. Muchísimas gracias a todos y todas las presentes, así como también a nuestros disertantes que en verdad se lucieron y me llegó muchísimo lo que fue la conversación, esta charla. Y así como dice Tati, estamos invirtiendo tiempo en lo que es nuestro aprendizaje, en nuestro crecimiento, ir conociendo así también las vivencias de los y las demás compañeras. Entonces, agradeciéndole su participación, el interés por esta charla, vamos a dar inicio a esta quinta aula abierta, esperando de que haya sido de su agrado, de que hayan aprendido y se hayan enriquecido con estas dos profesionales, y nos estaremos viendo y encontrando en una próxima edición de lo que es Aula Abierta. Así que muchísimas gracias a todos y todas por estar este sábado tan lindo en compañía de todos nosotros. A divertirse, chicas y chicos, todos por igual. Pues, amen terapia ocupacional, disfruten terapia ocupacional, vívanla con todo, y pues nos vemos prontito. ¡Saludos! Foto, la Chao, foto. chao. La foto, no se vayan. Ahora sí tienen que prender sus cámaras. O no se van a poner, no sé. El que no abre su cámara, personalmente le voy a poner un emotion que yo quiera. Así que ya verán. Ustedes deciden, o ustedes o la foto que yo escoja. A las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya sabes, Iris, Juan y Laurentina, voy a ponerle las caritas que yo quiera. No me ven, tengo prendido. Diviértanse, bye. Muchas gracias. Chao, chao.